Ya son más de 2 millones de años desde que los seres humanos usamos herramientas. A partir de piedra, madera, hueso y cuero, supimos desarrollar lascas, hachas, lanzas, arpones y anzuelos. Con el paso del tiempo fuimos descubriendo nuevas necesidades, y por cada una de ellas nació un puñado de soluciones. Es por eso que todas las sofisticaciones de la actualidad se las debemos a los curiosos y a los insatisfechos. Acompáñame porque quiero explicarte cómo superé un problema ordinario con voluntad y un poco de ingenio. Te saluda Pepe Cueva y aquí vamos. Verán, tengo patos por mascotas y los alimento diariamente con maíz. Solía llenar unos recipientes con el grano, pero las tórtolas se aprovechaban de la situación. Mi necesidad es detener el robo de maíz, y la mejor solución que puedo pensar es un mecanismo que descubra el grano en presencia de un pato hambriento. La idea vino a mí de la basura, literalmente. El cuerpo del aparato, el alimento, la tapa, la tabla en la que el pato se ubica, una palanca y otra más. ¡Plum! Una vez que el animalito se retire, la misma tapa con su peso debe descender por sí sola para que el mecanismo vuelva a su posición inicial. Muy bien, aquí te presento todas las cosas en las que debo pensar para que el aparato funcione. Nada que no pueda superarse con matemática, ingenio, sangre, sudor y muchas lágrimas. Nunca sabrán todo lo que hago para ustedes, y aún así soy feliz porque simplemente están ahí. ¡Qué maravilla! Y ahora, ¿cómo empiezo? Bueno, según el determinismo de la física clásica, la interacción que exista entre dos o más elementos puede desarrollarse y predecirse mediante expresiones algébricas matemáticas. Por ejemplo, un eslabón que consta de dos nodos separados por una distancia se identifica con la siguiente relación algébrica, la misma que se explica con geometría analítica y el teorema de Pitágoras. También quiero que su inclinación se encuentre implicada y la forma de lograrlo es mediante una relación trigonométrica. Escogeré el seno. Si restrinjo a mi primer nodo a la posición 0, 0, y si quiero que la distancia entre mis nodos sea de 10 unidades, y que el eslabón se encuentre inclinado, digamos, 45 grados, acabo de definir 6 relaciones y sabiendo que estoy tratando con 6 variables, tras resolver el sistema de ecuaciones debería conocer la posición del nodo 2. Y sí, funciona. También se me presentan eslabones de 3 nodos colineales. Aquí la relación matemática que uso es del producto vectorial. Dados dos vectores, la superficie del paralelogramo formado es igual a su producto vectorial. En el caso de mi eslabón, los vectores son las posiciones relativas del punto 3 con respecto al punto 2 y del punto 4 con respecto al punto 2. Al compartir la misma dirección por ser colineales, resulta que el paralelogramo que forman tiene superficie nula y por tanto su producto vectorial es cero. Y un último detalle. Este eslabón rosado debe tener la capacidad de resbalar en su nodo central porque el eslabón naranja, en su giro descendente, lo empujará mediante esta conexión. Y así es como se supera esta restricción. Nótese que la distancia entre los nodos 2 y 3 varía conforme el mecanismo cambia para abrir y cerrar la tapa. Haciendo deducciones semejantes, he conseguido armar un sistema de 21 ecuaciones que me permite conocer la posición de todos mis nodos móviles. Aquí les muestro el resultado de mis cálculos puesto a prueba con cartulina, tachuelas y grapas. Si bien el mecanismo funciona en la cartulina, también necesito depender del peso del pato, del de la tabla naranja y del peso de la tapa. Me siento con la obligación de aclarar algunas cosas. Tanto las posiciones de mis nodos fijos como las longitudes de mis eslabones son el resultado de una serie de intentos. Partí de un dibujo de una disposición inicial en el cual estimaba las magnitudes que puedo controlar. De ahí viene el nombre que les di a estas. Las llamé magnitudes estimadas porque una vez que obtenía resultados en cuanto a desplazamientos y a fuerzas, tuve que cambiar sus valores para cada vez más irme acercando a los requerimientos que necesito cumplir. Requerimientos que son los siguientes.
Aquí es en donde debo añadir más relaciones a mi sistema de ecuaciones. Siendo el peso de mis patos superior a los 2.500 gramos, voy a trabajar con la magnitud de 1.000 gramos porque al superar el umbral de estos 1.000 gramos, el mecanismo entrará en movimiento para ubicarse en la posición de tapa abierta. Tras observar a mis patos, puedo precisar una longitud de 40 centímetros para la tabla naranja, resultando en un peso de 300 gramos para la misma. El pato se ubicará a 20 centímetros del primer nodo. El peso de la tapa C será una incógnita para mi sistema de ecuaciones y deberá tener una magnitud que me sea manipulable. A mi criterio escojo y preferiría que sea entre 200 y 500 gramos. Todo esto que he venido haciendo es un modelo ideal. Inevitablemente voy a tener ciertas diferencias entre lo que estoy calculando aquí y lo que voy a construir. Estos errores los voy a ir superando, aumentando o disminuyendo una cierta cantidad de piedritas ubicadas en un recipiente sobre la tapa. De esta forma, el mecanismo funcionará muy bien a pesar de aquellas cosas que no he considerado en mis cálculos. Las fricciones, por ejemplo. Los nodos 1, 3 y 5 son articulaciones empotradas, es decir, que al no poder desplazarse, ellos se opondrán a las fuerzas resultantes mediante las reacciones graficadas. Esto permite mantener el equilibrio del sistema implicando en él ningún desplazamiento. No sube, no baja y no gira. Para desarrollar las relaciones que necesito, debo trabajar con mis eslabones de uno en uno. Y para ello me valgo del principio de acción y reacción. Voy a desarrollar la deducción de mis relaciones para el eslabón magenta. Por cada eslabón surgirán tres relaciones. Las dos primeras condicionan a que no exista desplazamiento y la última impide su rotación, porque así el elemento estará completamente quieto. Lo primero que debo asimilar es que la reacción en el nodo 3 será perpendicular a la ranura implicando que también será perpendicular al eslabón. Como la reacción 3 tiene una dirección inclinada, debo conocer su influencia en el eje horizontal y en el eje vertical. El triángulo rectángulo de esta reacción es semejante al triángulo amarillo porque sus hipotenusas son perpendiculares y sus catetos son paralelos de 2 en 2. Con las variables obtenidas para el análisis cinemático, los catetos e hipotenusa del triángulo amarillo serán conocidos. Entonces resulta que con las siguientes relaciones de semejanza entre triángulos quedan determinadas las componentes de la reacción 3 en las direcciones X y Y. Ahora estoy listo para definir las tres ecuaciones de mi eslabón magenta. De la primera condición de equilibrio de la sumatoria de fuerzas en la dirección X, todas las fuerzas que actúan hacia la derecha sumarán y las que actúan hacia la izquierda restarán. De la segunda condición de equilibrio de la sumatoria de fuerzas en la dirección Y, todas las fuerzas que apuntan hacia arriba sumarán y las que apuntan hacia abajo restarán. Y de una vez, para reducir la cantidad de ecuaciones de mi sistema, reemplazaré tanto la reacción en 3 en la dirección X como la reacción 3 en la dirección Y por las expresiones obtenidas en la diapositiva anterior. Para definir la tercera condición de equilibrio, es vital conocer cómo se influencia a girar al elemento por acción de una fuerza. En primer lugar, necesito definir un eje arbitrario. Si empujo al eslabón, el giro es inminente, pero si la línea de acción de la fuerza aplicada cruza a mi eje, entonces no incentiva rotación alguna. Al aplicar una segunda fuerza que incentive un giro en dirección opuesta, el sistema alcanzará el equilibrio siempre y cuando los momentos de las fuerzas tengan la misma magnitud. El momento de una fuerza es el producto de su magnitud con la mínima distancia entre su línea de acción y el eje de giro. Entonces, para la tercera condición de equilibrio necesito definir un eje y por conveniencia será el nodo 2. Como las fuerzas R2X y R2Y actúan sobre el eje, no desarrollan momento alguno. La reacción 3, si bien puede desarrollarse su análisis para sus componentes, es más favorable manejarla en su forma íntegra, porque su línea de acción es perpendicular al eslabón. Ahora, para la tercera ecuación, los momentos que impliquen un giro antihorario sumarán y los que impliquen un giro horario restarán. Entonces se desarrollan los momentos para la reacción 3
antihoraria para la reacción 4X horaria y para la 4Y horaria. Tras el análisis estático, resultaron definirse 16 ecuaciones más. Todas las ecuaciones desarrolladas se encuentran compartidas en un PDF en la descripción del video. Otra cosa más que debo añadir, y es que mi mecanismo, aunque implique movimiento, yo solamente uso ecuaciones de naturaleza estática. La verdad, no necesito trabajar fino. Solo me basta tener la certeza de que la tapa se levantará cuando el pato se ubique sobre la tabla, así como también de que la tapa se cerrará cuando el pato se baje de la misma. Muy bien, esta es la fase de construcción y para hacer cualquier cosa siempre es necesario tener un plano, un dibujo de lo que vas a hacer, de las piezas que vas a construir y de cómo va a ser ensamblado. Aquí está mi dibujito. Nada difícil, algo que hice esta mañana. Muy bien, es especial cuando uno hace las cosas a una velocidad multiplicado por 10. Bueno, ahí estoy midiendo las piezas que voy a hacer de metal, de hierro, y es cuestión de cortarlas, de esmerilarlas, y bueno, eso es la construcción en sí. Y también es cuestión de medir y de comprobar lo que se ha hecho. Y luego es cuestión también de soldar, como se puede ver. Y quito la escoria, rectifico, también esmerilo porque es necesario. Ahorita se puede ver lo que es las piezas que conforman la tapa y cómo es que funciona esa situación, cómo superé, cómo arreglé la situación. Este es el eslabón de 3 nodos, del que había hablado antes. Siempre es cuestión de verificar los ángulos que estén correctos. También es cuestión de hacer huecos. En especial los hago para sujetarlos a las tablas con tornillos. Y ahora este material que usé para la tapa es policarbonato. Y le puse un filo que es de uno de esos perfiles de aluminio para las ventanas. Y a estos elementos consideré que sería mejor fijarlos usando remaches. En ese sentido tengo que hacer los huecos y colocar los remaches. Ahí le estoy juntando a lo que es la parte metálica de la tapa. Hago los huecos, pongo los remaches. Ahí ahorita ya se ve que está bastante avanzado el ensamblado del mecanismo de la máquina. Y finalmente se coloca el comedero donde va a estar el alimento. Y ahora es la comprobación, la demostración de que el aparato finalmente funcionó.
Deseo acabar este video estableciendo una perspectiva de lo que es la energía potencial gravitacional con un ejemplo. Es imposible levantar el peso de un elefante a la altura de 1 metro aprovechando la energía del descenso de 2 centímetros de un pato. Sin embargo, esto sí es posible, lo de levantar el peso del elefante 1 metro, si aprovecho la energía que puede transmitir el descenso de 1 kilómetro de este pato. Eso es todo. Hasta la próxima.